Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Quiero saludarles a todos ustedes con la paz del Señor, como siempre lo hacemos, con la aspiración de que Dios sea el principal en nuestras vidas y por lo tanto las cosas vayan dentro de su voluntad. Bueno, este es el último jueves del mes de febrero, de este mes que ha sido el mes del amor. No precisamente hemos visto tristemente manifestaciones de amor, principalmente en las conductas sociales, pero en lo que corresponde a cada uno de nosotros, la aspiración es de que sí hayamos dado una principal atención y quizás renovar un compromiso de amor con todas las personas a quienes corresponde el manifestar el amor. La pareja, el esposo, la esposa, para con los hijos, para con las amistades, los hermanos, con todas las personas con quienes, siendo un círculo social cercano, que es la familia, ¿sí? La familia, los familiares, que podamos tener como un pilar fundamental, el amor, ¿sí? Del amor se deriva el respeto, la consideración, la fidelidad, la ayuda mutua, la solidaridad, etcétera, 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 el impulso, el empuje, el decirnos, el reconocer muchas veces ciertas actitudes de otros y que por amor nosotros motivamos, etcétera, etcétera. Todo ese sinnúmero de detalles, sentimientos en muchos de los casos que reflejan el amor, pero sobre todo que sea un amor verdadero. Es por eso que en este mes nos hemos permitido esbozar algunos aspectos, no entrando en profundidad porque no es motivo de estudio, nada más bien es una prédica, es un compartir, es un explicar una idea, ¿sí? Nos hemos permitido a lo largo del mes de febrero el poder compartir todas estas situaciones y hoy no quiero que sea diferente porque vamos a hablar de algo que es sumamente importante. Mire, del amor se ha dicho mucho, se ha hablado mucho, ha motivado distintas áreas del amor, han motivado a poetas, a autores, a cantantes, a que se hable muy bonito. Y de hecho hay canciones maravillosas, ¿sí? Desde antaño hasta modernas, que son muy románticas, que son muy sentidas, cuando se habla, por ejemplo, del amor hacia la madre, del amor a la mujer, del amor de pareja, etcétera, etcétera. Se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, porque es un sentimiento, mirándolo como sentimiento, es un sentimiento inspirador, ¿sí? Pero hay que ser también honestos y que así como el amor ha inspirado tanto, también en un momento determinado, ese sentimiento, esa emoción, esa decisión, porque el amor es también una decisión, a veces cuando éste ha tenido un traspié, cuando éste se ha venido a menos, ha generado también pasiones opuestas, ¿no? Como odio, rencilla, deseo de venganza, en fin, un sinnúmero de cosas. Y ahí es cuando uno como ser humano se pregunta, dice, ¿hasta qué punto, por un lado, vale la pena dar tanto amor? Porque del odio al amor como del amor al odio hay apenas 1 milímetro, ¿no? Así lo dicen al menos, ¿sí? Hay casos que corroboran, no todos, gracias a Dios, pero hay casos que corroboran esta transición de polos opuestos, ¿sí? Que parecería tan distante que del amor se termina en odio. Y sí, lastimosamente es así, ¿no? Cuando el amor es maltratado, cuando la relación es maltratada, cuando el amor es malentendido. Y digo, con todo este sinnúmero de situaciones alrededor del amor, yo me pregunto, y eso es lo que quiero compartirle en esta charla, ¿qué tan fuerte puede ser o llegar a ser el amor entre dos personas como para que ninguna situación, por crítica, dolorosa, triste, fuerte, agresiva, termine rompiendo el amor, resquebrajándolo, dejándolo herido, ¿sí? ¿Qué tan fuerte debería ser el amor? Insisto en las distintas manifestaciones, ¿no? El amor de esposos, de cónyuges, el amor de amigos, el amor de hermanos, el amor hacia los hijos, el amor de los hijos hacia los padres o hacia los abuelitos, abuelitas que a veces nos han inspirado tanto este sentimiento. ¿Qué tan fuerte debería ser?
Esa ha sido una pregunta por un lado y ha sido una inquietud por otro que ha trascendido a lo largo del tiempo, ¿sí? Y es quizás por eso que una de las preguntas reiteradas que se le hicieron al amor de los amores, que es Cristo Jesús, y él supo manifestar de manera muy sencilla, pero para que nosotros lo entendamos de mejor manera, digo, supo manifestarlo de manera muy sencilla ante aquella inquietud. Y yo quiero, pues, a la luz de la palabra de Dios, un poquito tratar de explicar esto. No me siento en la capacidad suficiente, no me siento en la condición intelectual, inclusive, debo ser honesto, de poder transmitir lo que yo entiendo, lo que yo tengo, lo que yo siento, poder hacerlo de manera verbalizada a través de una charla por estos medios. Pero bueno, intentémoslo, ¿sí? Allá en el libro de Mateo, capítulo 22, uno de los doctores en la ley y uno de los entendidos supuestamente en la ley, de los fariseos, ¿sí? Al igual que otras personas que tenían supuestamente algún conocimiento de la ley de Dios, aquella que fuera dada a Moisés miles de años atrás, pretendió tentarle a Jesús, provocarle, hacerle caer, en otros términos, ¿sí? A Jesucristo, y en ese sentido lo dijo así, ¿sí? Capítulo 22, versículo 35 al 40, pocos versículos, pero quiero compartirle lo que tengo en mi corazón, en mi sentir y en mi experiencia desde que estoy con Cristo Jesús. Mateo capítulo 22, versículos de 35 al 40, que aparecerá en su pantalla, dice así. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, digo, esta pregunta no fue única, fue reiterada a Jesucristo, y quienes se supone tenían algún conocimiento y entendimiento de la ley de Dios, la que, insisto, había sido dada miles de años atrás a Moisés, uno de los profetas que los judíos, los fariseos, doctores de la ley, intérpretes, etcétera, etcétera, invocaban como una ley máxima, ¿no? Entonces le preguntan en un momento determinado, le dice, resúmenos en qué queda toda la ley, ¿sí? ¿Cuál sería de todos los mandamientos que nos han dado de no robar, no matar, no desear la mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos, que no hagas esto, que no hagas esto otro, esto sí puedes hacerlo, pero con estos límites, etcétera, etcétera? De todo este compendio de normas, que no son solo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos recogen gran parte de los mandamientos de Dios, pero no son únicamente 10, ¿sí? Hay uno que dice, por ejemplo, no andarás chismeando, ¿sí? Y no está dentro de los 10 mandamientos. Hay quienes dicen que son como 380 y tantos, hay otros que entiendo exageran también, y que son como más de 1000 mandamientos que están contemplados en la Biblia. Bueno, el número en realidad no importa, lo importante es conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios para saber cuáles son los límites que Dios nos pone a efecto de que estemos siempre enrumbados en su voluntad y por lo tanto salgan las cosas muy bien. Digo, la pregunta que le hacen a Jesucristo es esta, ¿no? Le dicen, ¿cuál es el resumen de toda la ley, en definitiva? Y él resume de manera, digo, muy sencilla, en apenas 2 mandamientos, ¿sí? Que obviamente hay que desglosarlos y que no es difícil desglosarlo, ¿sí? Les dice, el primer gran mandamiento de la ley es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. En alguna otra da la respuesta, se complementa, inclusive dice, y con toda tu fuerza, ¿sí? Dice, y el segundo mandamiento es similar al primero. Dice, amarás a tu prójimo, ¿sí? Similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley. Así que eso es lo que hay que hacer. Por ser una respuesta tan práctica, tan simple y tan corta, parecería no encerrar mucho de lo que verdaderamente encierra, que en definitiva, es
todo. Es todo lo que implica esto. ¿Por qué? Porque aquí Jesucristo les está respondiendo a quienes precisamente necesitaban tener un entendimiento cabal al respecto. Y les pregunta, ¿no? O mejor dicho, les da la explicación a ellos. Les dice, mira, estás muy preocupado de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Si eras verdaderamente cumplir los mandamientos que Dios nos ha dado a través del profeta Moisés, que es quien recibió esta revelación. Perfecto, encárgate solo de estas dos cositas. La una, de amar a Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón. Y como digo, con toda la fuerza, porque así lo complementa en otras partes. ¿Qué implica esto? A ver, lo que implica esto, por ejemplo, uno, amar a Dios con todo el corazón. ¿Qué significa esto? Esto está hablando de un sentimiento fuerte, un sentimiento que va más allá de una emoción pasajera, habla de un sentimiento firme, pero sobre todo habla de un sentimiento que inspira una pasión que absorbe todo, que abruma a la persona, todo tu corazón, ¿sí? El corazón en realidad viene a ser el eje de la vida del ser humano. No solo desde el punto de vista fisiológico, sabiendo que el corazón es el que bombea la sangre y permite que esté en movimiento y esta irrigación a los distintos miembros del cuerpo es lo que nos permite ser sanos, saludables, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de entrar en ese aspecto que no lo conozco y de gana me comprometería en algo que no es mi fuerte, pero el corazón desde el punto de vista no como un órgano, sino como igualmente algo esencial en la vida de un ser humano, de una persona con sentimientos, de una persona con emociones, de una persona con pensamiento, de una persona con sensibilidad, ¿sí? El corazón viene a ser la parte medular de un ser humano, ¿sí? Cuando nosotros vemos actitudes deliberadamente contrarias al raciocinio, inclusive la expresión o lo que viene a la mente es, ¿pero qué tiene en el corazón para que sea capaz de haber hecho tal o cual cosa? ¿No es cierto? Entonces, eso digo, el corazón encierra todo esto. Amarás a Dios con todo tu corazón. Encierra todo, encierra el sentimiento, la emoción, la sensibilidad, esos aspectos inspiradores que terminan adornando nuestras vidas y terminan siendo de beneficio, de ayuda, de bendición para las personas que están en nuestro entorno. Dice, todo eso tiene que ir hacia el amor a Dios. Primer aspecto. El segundo aspecto dice que tiene que ser con toda tu alma. ¿Qué implica amar a Dios con toda nuestra alma? Si nuestra alma son nuestro intelecto o la capacidad de elaborar ideas, nuestra alma son nuestras emociones o las reacciones que tenemos frente a distintos impulsos que llegan a nuestras vidas. Y nuestro intelecto también son nuestras decisiones o nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Entonces dice, amar a Dios con toda nuestra alma implica que haya una dependencia de Dios, una dependencia directa de Dios y total de Dios, para que nosotros podamos en nuestras emociones le amen, le alaben, le glorifiquen, le exalten, le pongan en primer plano en nuestras emociones, ¿sí? Al igual que nuestro intelecto, que Él sea el que cope, el que colme, el que llene, el que sature con su presencia nuestra mente, ¿sí? Y obviamente que nuestras decisiones estén siempre dirigidas exactamente por Dios, de tal manera que yo no pueda, no por presión, no por exigencia, sino de una manera espontánea, yo no pueda decidir hacer algo contrario a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, amarle a Dios con todo el alma es sujetar nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestras decisiones a la voluntad de Él. Eso vendría a ser amarle con todo el alma, que viene a ser un segundo punto. El tercer punto, que es amarle a Dios con toda nuestra mente, implica que nosotros debemos ser conscientes de que en la mente
se maneja todo lo que nosotros permitimos que se maneje o no se maneje. Es decir, la mente, como muchos aspectos de nuestras vidas, está en nuestro total control, ¿sí? Yo no voy a permitir con mi mente que alguna idea venga y se desarrolle. Porque si alguna idea viene es porque yo la invito, porque yo la permito, ¿sí? Y si viene sin que yo la invite porque fue fruto de una casualidad, estoy hablando de la idea, si yo la desarrollo, la estoy desarrollando por voluntad propia. Cuando me dice que yo debo amarle a Dios con toda mi mente, quiere decir que toda mi mente tendrá que estar llena de Dios, ¿sí? Tendrá que, todo lo que proviene de Dios, como por ejemplo su palabra, su voluntad, sus propósitos para mi vida, tiene que copar mi mente. Entonces, cuando yo copo mi mente, el deseo que Dios quiere para mi vida, tiene que copar mi mente. Entonces, cuando yo digo o trato de cumplir, de amarle a Dios con toda mi mente, sé que yo debo tener un entendimiento, no un entendimiento humano adaptado a mí, a mi realidad, sino que yo debo tener un entendimiento sujeto a Dios, ¿sí? Y el amarle con toda mi mente y con todo mi entendimiento también implica que yo debo tener un raciocinio que corresponde a la mente de Dios, ¿sí? Yo no puedo razonar, por ejemplo, y decir, si a mí me haces daño, yo te devuelvo el doble, ¿no es cierto? Porque ese vendría a ser un raciocinio o una elaboración de ideas un poco instintivas y que desde el punto de vista humano hasta, entre comillas, tendría alguna lógica, ¿sí? Pero si yo le voy a amar a Dios con toda mi mente y mi mente va a estar identificada con la mente de Cristo, con la mente de Dios, porque a Él tengo que amarle con toda mi mente, entonces mi raciocinio va a comenzar a tener una lógica en Dios, no en mi instinto, ¿sí? Y amarle con toda la fuerza obviamente implica, que es el cuarto aspecto, el cuarto punto, es dedicar todo el ímpetu, todo el deseo que nosotros tenemos en nuestro estilo de vida, dedicarlo a Dios. Entonces, poner todo de mí. Y eso, por ejemplo, nos lleva al deseo ferviente de servirle a Dios y de servirle haciendo el esfuerzo que esto implica, ¿sí? Amarle con toda la fuerza es ponerme a las órdenes enteras de Dios para que Él use mi vida como Él quiera hacerlo. Espero haber podido transmitir algo, porque le digo, esto es más una experiencia interna que yo le recibí hace aproximadamente, van a ser ya, si Dios nos da salud y vida, en el mes de noviembre, hace aproximadamente 32 años que tuve la oportunidad de conocer de Dios. Yo fui una persona muy religiosa, siempre, siempre, porque vengo de un hogar de padres, de tíos, de abuelos, ¿sí? Muy religiosos, de tal manera que siempre tuve la idea de Dios, ¿sí? Siempre había un Dios, de la manera que haya existido, pero había un Dios en mi vida. Pero obviamente esa idea, ese concepto, ese criterio que pude haber tenido, cambió contundente y rotundamente cuando le conocí a Dios a través de su palabra, ¿sí? Cuando, por su infinita misericordia, alguien me invitó a que lea. Tanto hablas de Dios, tanto amas a Dios, que dices, tanto quieres sujetarte a Dios, bueno, pues conócele, ¿no? Y cuando le conocí, obviamente él vino a tomar la posición que le correspondía y que no tenía en mi vida cuando yo era religioso. No estoy juzgando a los religiosos, no es lo mejor que a uno le puede pasar, tampoco es del todo malo, pero la religión no permite que Dios, este Dios, el Dios de la Biblia, esté en el lugar que le corresponde, que es única y exclusivamente el primero en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cuando tuve esta experiencia, sí, ya no era solo un concepto de Dios, sino que era una realidad, una vivencia, una cercanía con Dios que me llevó a identificar claramente aquel amor del sentimiento, aquel amor del, qué sé yo, sino solo del sentimiento, de la emoción, del momento, ¿sí? Que a veces termina generando pasiones, etcétera, etcétera, sino que me llevó a un amor total,
un amor total. Así se llama esta prédica, esta charla, un amor total. ¿Por qué? Ahora vamos a la parte práctica. Ahora vamos a la parte práctica. La realidad nos dice, por ejemplo, que cuando nosotros amamos, yo creo que de los amores más profundos que calan nuestras vidas, por ejemplo, es el amor de los hijos hacia nuestros padres, al menos cuando tenemos un poco de inocencia en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo el amor a mi padre, el amor a mi madre, era muy, muy grande, muy de mucha entrega, ¿sí? Y yo creo que mis hermanos y yo, y mucha gente, no me estoy haciendo propaganda ni mío ni de mi familia, simplemente estoy tomando como un ejemplo del amor que tenemos nosotros a una madre, del amor que tenemos a un padre. A veces es un poco distinto por el carácter mismo de cada uno, por lo que el uno es hombre y la otra es mujer, ¿no? ¿Sí? Pero hay ese amor que inspira, ¿no? Entonces yo recuerdo el amor a mi madre muy grande, de mucha entrega de mi parte hacia ella. Cuando tuve la oportunidad y el privilegio de tener mi primer hijo y luego mis otros dos hijos, y ahora mis nietos, ¿sí? Veo también que hay un área de mi vida, de mi corazón, mi mente, mis emociones, mi fuerza y todo, que me impulsa. Entonces, yo amé y amo a mis hijos desde que estaban en el vientre, cuando les pude tener en mis brazos, ver su crecimiento de niños, ya luego más grandecitos, jovencitos, y luego ya como compañeritos de vida y ahora como mis mejores amigos. Digo, el amor que los padres tenemos hacia nuestros hijos. Hay quienes dicen que el amor de madre es mayor. Yo no sé, yo creo que es diferente. El amor que yo he tenido hacia mis hijos es incomparable. El amor a mi esposa, ¿sí? Yo no me gusta hablar de mi vida sentimental porque no es mi mejor carta de presentación. Hablando de mi época antes de Cristo, obviamente, ¿sí? Antes de que me case inclusive, la vida sentimental un poquito desordenada, desorientada, sin objetivos, ni teniendo muy claro reglas. Es más, creo que ni siquiera tenía reglas yo en ese sentido. Pero cuando conocí a quien hoy es mi esposa y logré 4 años después de conocerla el poder conquistar eh, su atención siendo enamorado, permaneciendo como tal, para luego transformarnos en novios, tener el privilegio inimaginable de mi parte de llegar a ser casado y ser el esposo de esa belleza de mujer en todo el sentido de la palabra. También digo, son esas emociones, ¿no? El amor hacia nuestros padres, el amor hacia nuestros hijos, el amor hacia nuestros cónyuges, a mis hermanos. Yo soy el sexto de 7 hermanos y con todos y cada uno de ellos tengo una muy buena relación, con unos un poco más de cercanía, porque quizás somos más afines en tales o cuales circunstancias, pero también es muy lindo el amor de hermanos, de tal manera que cuando algo le pasa a uno, pues es la preocupación y el anhelo de ayudar, de servir, de poder solventar, de poder ser parte de, ¿sí? Entonces, todas esas distintas maneras, ¿sí? No obstante, y con esto concluyo, no obstante de todo lo que genera el amor en las distintas relaciones. Podría seguir, ¿no? El amor entre amigos. Yo tengo muy grandes y muy buenos amigos de mucho tiempo. Son 2 o 3, pero de mucho tiempo. Y de los amigos de menor tiempo, entre comillas, también puedo destacar el cariño y el aprecio inmenso que tenemos mutuamente con ellos. ¿Por qué les fallamos? ¿Por qué terminamos golpeándoles? ¿Por qué terminamos afectando? ¿Por qué traemos tristeza si les amamos tanto? Parecería que es inaudito, inconcebible, pero es una realidad. Amo tanto a mi madre, yo amé tanto a mi madre, pero le saqué muchas lágrimas a mi madre y yo, con las torpezas de la juventud. No una, muchas. Amo tanto a mi padre y le tuve tantas veces tan preocupado y tan ocupado en solucionar las
¿qué le digo? Las travesuras de mi juventud. Amo tanto a mis hijos y a veces les traigo tristeza, preocupación, dolor, quebranto. Amo y lo declaré el amor ante un altar a mi esposa y a veces ofendemos y lastimamos. Amo a un amigo y a veces le doy la espalda. Amo a mis hermanos y muchas veces me porto frío. ¿Por qué? Porque todo amor de relaciones interpersonales no va a tener sustento y va a declinar y vamos a terminar haciendo lo opuesto a lo declarado, que es el amor, si es que no hay un amor total en nuestras vidas. ¿Sabe cómo puedo ser fiel a mi esposa siempre? ¿Sabe cómo puedo no agredirles a mis hijos nunca? ¿Sabe cómo puedo honrar a mis padres siempre? ¿Sabe cómo puedo ser apoyo permanente para mis hermanos? ¿Sabe cómo puedo ser un verdadero y real amigo con mis amigos? Cuando yo tengo una relación de amor con Dios, cuando vivo para agradarle, cuando me preocupo por adorarle y cuando quiero que Él se vea en mi vida. Ese es el amor total de amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.